Bueno, pues primero agradecerles a todos que hayan venido en esta tarde con un tiempo tan poco agradable. Y también quería agradecer al IFT, que es el instituto que organiza esta serie de charlas con motivo de la Semana de la Ciencia todos los años, que haya acogido una propuesta un tanto singular, que se sale bastante del tipo de evento que organizamos todos los años y que va a ser, además, servir de clausura este año a este ciclo de conferencias. Entonces, una singularidad es que este es un evento que ha estado preparado no por una persona, sino por un conjunto de 6 personas que voy a presentar ahora. Y de ese conjunto yo soy la única que pertenece al IFT y la única que soy física. Los demás vienen del campo de la música. Entonces los voy a presentar más o menos por orden de aparición. Miguel Álvarez Fernández, que es musicólogo y compositor y locutor de radio clásica. Álvaro Pérez, saxofonista y compositor. Roberto Jabonero, violinista y compositor también. Bruno Doza, compositor. Y Carlos de la Blanca, pianista. ¿Vale? Bien, vamos a ver si... Pues el ciclo de conferencias de este año ha tenido como moto la física cuántica, porque precisamente este año ha sido declarado el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas. Entonces, realmente esta es una motivación de este evento. Es una de mis hobbies y de mis pasiones, aparte de la física, es la música, y siempre me había atraído mucho intentar hacer algo en el que se pusieran en relación estas dos áreas que a priori parecen muy distintas. Entonces, la mecánica cuántica supuso un cambio radical en nuestra concepción de la naturaleza y además ha tenido un impacto tremendo en la sociedad en general, ya que ha producido cosas como el transistor, cuyo mecanismo no se explica sin las leyes de la física cuántica y que impacta en que ahora tengamos teléfonos móviles, ordenadores, etcétera, o como el láser que tengo aquí para poder señalar. Entonces, la idea era poner, como he dicho, poner en diálogo, en relación, la física cuántica, que ha tenido esta influencia tremenda, con otros aspectos de la creatividad. Y así a unirnos al creciente interés en superar la dicotomía entre arte y ciencia, buscando puntos de encuentro y de colaboración. Ahora, en este sentido, buscando estos puntos de encuentro y colaboración, se pueden seguir distintos caminos. Uno de ellos es intentar usar el arte como soporte para la divulgación científica. Y en ese aspecto tenemos un experto aquí en la sala, que no sé dónde está sentado, Miguel Peiró, que es tremendamente exitoso haciendo este tipo de actividad. Otra opción, por ejemplo, es intentar usar la ciencia como inspiración para la producción artística. Y recientemente ha habido mucho interés en precisamente utilizar la cuántica como inspiración para la producción musical. Nosotros hacemos una propuesta distinta y nuestra propuesta es buscar un diálogo entre el mundo cuántico y la música, buscando puntos de encuentro en aspectos que son fundamentales e interesantes para las dos materias. Entonces, bueno, como mi intervención va a ser breve y el objetivo es hacer una pequeña introducción a la mecánica cuántica, pues obviamente no tengo el tiempo para hablar de nada técnico y voy a presentarla un poco a nivel filosófico. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la pregunta de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, quizá esto es algo que no nos preguntamos normalmente, pero si lo pensamos un poco nos daremos cuenta que nuestra relación con la naturaleza nunca es algo directo, siempre es algo a través de unas ciertas propiedades que nosotros podemos observar, por ejemplo, sea la posición, la velocidad, el tamaño o cualquier otra propiedad. No tenemos acceso al objeto en sí, sino a unas ciertas propiedades que medimos del objeto. Sin embargo, en el mundo de las distancias que nos rodean, no encontramos ninguna tensión entre esa descripción en términos de cantidades observables y el mundo en sí.
todo parece comportarse como si nada pudiera existir sin tener unos valores bien definidos de cada propiedad, independientemente de que nosotros los observemos o no los observemos. Y, por supuesto, esto nos parece tan natural que nos parece evidente que debería extenderse a cualquier otro ámbito de la realidad, incluso si es un ámbito al que nosotros no tenemos un acceso directo, como es en particular el ámbito de la mecánica cuántica, que es el ámbito de lo microscópico. Entonces, el mundo microscópico resulta parece no comportarse de acuerdo a esta idea. Y parece que ciertamente hay una tensión entre la observación y la naturaleza en sí, como si la naturaleza fuera algo, digamos, muy complejo y el propio proceso de medida fuera algo no trivial. Entonces, bueno, voy a insistir un poco en este aspecto. Bueno, vuelvo aquí a mencionar que la mecánica cuántica es el conjunto de leyes que rigen el mundo microscópico. Se gestó durante el primer cuarto del siglo XX en un intento de explicar fenómenos que escapaban a la física clásica. No fue a base de un pensamiento abstracto motivado por consideraciones de simetría o, digamos, similares, sino simplemente fue realmente por explicar unos fenómenos que la física anterior no era capaz de explicar. Y en este proceso emergieron unas extrañas leyes que incluso provocaron el rechazo de algunos de sus creadores. O sea que fue un proceso bastante singular. Entonces, llegamos más o menos al año 1925 y la mecánica cuántica en ese momento era un conjunto de recetas más o menos disconexas, cada una se aplicaba a un tipo de sistema distinto y que provocaban, como he dicho, una cantidad considerable de desconcierto. Sin embargo, en el 25 nació la mecánica cuántica como la entendemos hoy, y eso fue gracias a un físico llamado Werner Heisenberg, que tiene una historia, digamos, curiosa. Heisenberg sufría de un problema de alergia en primavera tremendo, de forma que se le hinchaba la cara y digamos que le costaba incluso sobrevivir. Y entonces decidió ir a una isla en el Mar del Norte, en una isla de Alemania que se llama Helgoland. Aquí debería aparecer el nombre, pero en fin, se ha quedado un poquito difuso. Es una isla muy pequeña donde hay apenas vegetación. Y en esta isla, teniendo todo el tiempo del mundo, donde pasó no sé si 15 días o algo más, pues reflexionó sobre la mecánica cuántica, y lo importante es que reflexionó desde un punto de vista filosófico, no desde el punto de vista de buscar la ecuación particular que resolvía el problema que fuera, sino desde el punto de vista de qué cambio filosófico nos está diciendo lo que sabemos hasta ahora de cómo se comporta el mundo microscópico. Entonces, la primera pregunta digamos, su pensamiento se puede un poco ejemplarizar en dos preguntas. Una es, ¿qué es la naturaleza? Entonces, todos los datos que se tenían del mundo microscópico restauraban esta idea de que entre la naturaleza y nosotros hay una serie de propiedades observables, como hemos dicho antes, posición, velocidad, tamaño, y que digamos que es como si la naturaleza no tuviera que decidir el valor de esas propiedades hasta el momento que nosotros medimos. Ser capaz de medir quiere decir que nosotros vamos a tener algún tipo de aparato con el que podemos ir, hacerle una pregunta y nos va a devolver un número. Pero que ese valor estuviera claro antes de que nosotros midamos, eso es un prejuicio, como he dicho antes. Y efectivamente, el mundo microscópico parece comportarse así, y a la naturaleza le llamaba Heisenberg que se encontraba en estados de potencialidad. Está en el sentido de que no tenían bien definidos los valores de propiedades observables hasta que éstas se medían. Y la otra pregunta importante es, ¿qué podemos saber? Entonces, aquí Heisenberg tuvo
una contribución importantísima, una visión importantísima, y es el paso de propiedades observables, como números que nosotros simplemente pasivamente observamos en la realidad, a las propiedades observables como operadores, como acciones que nosotros tenemos que realizar sobre el sistema para obtener un cierto resultado. Y es ese proceso de la observación o de la medida el que reduce toda esta potencialidad a un valor concreto. Y además ese valor concreto se escoge al azar. Y esto, por supuesto, tiene la consecuencia brutal, en realidad, que cambia completamente nuestra percepción de la naturaleza como algo determinista, algo que sigue unas leyes absolutamente determinadas, a introducir la probabilidad como un elemento, como un principio fundamental en la naturaleza. La naturaleza existe en estos estados de potencialidad en los que explora muchas posibilidades al mismo tiempo, y si medimos qué valor vamos a obtener, es algo que incluye una probabilidad a nivel fundamental. Bueno, pues con esto he hecho una primera introducción a la mecánica cuántica y ahora le paso el testigo a Miguel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esperanza. Muchísimas gracias también a ustedes, aunque estas palabras de Esperanza ya nos metían, nos insertaban muy de lleno en reflexiones muy profundas y sugerentes. Yo les pediré que en unos minutos me permitan pues, extender esos agradecimientos con los que comenzaba Esperanza. En primer lugar, desde luego, hacia ella, también hacia el IFT, el Instituto de Física Teórica, aquí representado por gente muy querida y muy admirada, Laura Marcos. Ella hace posible todo esto y hoy estamos también clausurados estas jornadas que ha puesto en pie y bueno, pues también muy importante para mí es celebrar y agradecer la presencia de David Cerdeño, bueno, muy importante, muy querido, entre otras razones porque él, junto con otra persona igualmente importante, igualmente querida, que ya no nos acompaña, pero que sí está aquí en muchos sentidos, que es Rebecca Collins, y que como artista, como investigadora, disfrutó de una residencia artística en el IFT, y eso es lo que permitió que nos conociésemos. Entonces, la genealogía última de esto que hoy nos convoca pues tiene que ver con aquello, y bueno, pues hay otras personas, nos acordamos de Miguel Peirú, y bueno, pues que recuerdan y recordamos, cómo no, todo aquello. Aprovecho también para mencionar que el próximo mes de marzo, a principios del próximo mes de marzo, días 3 y 4, se celebrará, de hecho, unas segundas jornadas en recuerdo de Rebecca Collins, y que a quien le interesen estos temas que vinculan la música, en este caso el arte sonoro y la ciencia, no solo la física cuántica que hoy nos convoca, pues bueno, habrá una convocatoria, ¿no?, de comunicaciones, también de obras sonoras. Bueno, queda lanzado, y debo extender también, por supuesto, esta introducción de agradecimientos a la casa que nos acoge, a la residencia de estudiantes, bueno, pues tan importante en abstracto, y debo decir que también en un sentido un poquito más concreto. Para mí, yo disfruté de una beca, yo viví ahí, en esos edificios gemelos, durante 3 años nada menos. Todavía, de hecho, me estoy yo reinsertando en la sociedad. Fue desde el 1 de septiembre de 2002 hasta el 31 de agosto de 2005, así que hace unos pocos meses pues, se cumplían los 20 años desde que estuve aquí, y bueno, son muchas las vinculaciones que afortunadamente para mí han seguido, ahora con las becas, en el jurado de las becas, y bueno, colaborando con la residencia en muchos aspectos, y bueno, pues es para mí muy emocionante, como podrán comprobar, estar aquí también por esta vía. Y esto que tenía algo, soy consciente, de excursus o de divagación, pues no lo es tanto, porque es verdad que es apropiado a la hora de agradecer a esta casa, que esta casa también son pues, Alicia Gómez Navarro, la directora, por supuesto Blanca Ramos, del Departamento de Actos, bueno, Alice, Carla, que nos acompañan y nos ayudan tanto por aquí, todo el personal técnico que hace todo esto posible, pero también en un sentido histórico, creo que nunca está de más recordar que en esta casa pues, podemos abundar en el tópico, y es cuando también en esos años anteriores, inmediatamente anteriores a la guerra civil o guerra incivil, pues eso, un Federico García Lorca quedaba deslumbrado con
los dibujos de neuronas que don Santiago Ramón y Cajal hacía en el edificio de al lado, y desde luego ese entreverarse, ¿verdad?, esa conexión tan íntima y ese diálogo continuo entre la creación artística y la creación científica, pues tenía aquí su sede, bueno, al nivel tan alto que conocemos, ¿no?, esa conferencia que en el auditorio de la residencia pronuncia Albert Einstein, y ahí ya nos aproximamos al mundo de la física, aunque no del todo al de la cuántica. Nunca sabremos cómo debían traducida esa conferencia por don José Ortega y Gasset, bueno, quedarán misterios para la historia, y bueno, pues tantas otras, ¿no? Marie Curie, en otro plano científico Howard Carter, y pues también en el piano de la residencia Stravinsky, Ravel, bueno, nombres que resuenan en la historia. De modo que esto que hoy nos convoca en alguna medida puede incardinarse desde luego en esa brillante tradición, siempre que, y aquí sí vamos entrando en materia, concibamos la música de una determinada manera. Lo primero que puedo decir aquí, en tanto que musicólogo, que la música, igual que la ciencia, se puede pensar de muchas maneras. Voy a explicarme. Es verdad que a lo mejor de manera un poco inmediata, si pensamos en ciencia, pues figuras como el perfil de la propia Esperanza López o David Cerdeño, que hemos hablado, vengan a nuestra mente. Investigadores que están en sus institutos o, en su caso, laboratorios. Ayer nos hablaban en una brillantísima conferencia dentro de este ciclo del CERN, ¿verdad?, en la frontera entre Suiza y Francia, el acelerador de partículas. Bueno, pero la ciencia también se puede manifestar de muchas maneras. En este momento en el que estamos hablando, en el mundo pues habrá cientos de miles, seguramente, pues institutos y centros educativos en los que estén haciendo experimentos. Qué duda cabe que eso es ciencia también, ¿verdad? Es así. O quien de manera más o menos amateur, si vale ese término, pues esté haciendo su... O existe, si recordamos, la ciencia recreativa, ¿no? Esos juegos, el quimicefa también de pequeño jugábamos, etcétera. Bueno, todo eso de verdad creo que estaremos de acuerdo que si nos proyecta casi a una actitud, no hablaríamos no necesariamente solo de un método científico que se puede declinar de muchas maneras, pues bueno, nos remite desde luego a la ciencia. En la música pasa algo muy parecido, y ahí quizá pueda estar una de las primeras conexiones que, a modo de advertencia o admonición, pueda tener lugar. Pero a lo mejor, de manera más habitual, si pensamos en música, insisto, así como en ciencia podemos pensar en estos científicos especializados, en música pues pensamos en otro tipo de ¿no?, manifestaciones más habituales, las que suenan en muchas emisoras de radio, no radio clásica, ¿verdad?, que es un poco distinta y rara, música pop, música, bueno, fantástico, y desde luego estaremos todos igualmente de acuerdo en que todo eso es música. Bien. Lo que conviene aquí precisar es que al tipo de música que nos referiremos en adelante y que aquí compartiremos es una que sí que comparte, que sí que tiene que ver con la ciencia en esa idea de búsqueda, de cuestionamiento de sus propias razones. Ya digo, esto no siempre es preceptivo para cualquier modalidad, ni de música, ¿no?, ni de ciencia, desde luego, y que se pregunta eso por sus propios límites, intenta quizás ensancharlos, y sobre todo, y ahí sí que queda la propuesta fuerte, entendemos la música y, si se quiere, el arte en general como un modo de conocimiento. Insisto, no solamente la música, puede ser muchas otras cosas, y desde luego entretenimiento, fantástico. Insisto, también la ciencia puede ser entretenimiento, pero cabe también, ¿por qué no?, pensarla, y es de hecho a lo que más bien nos dedicamos los aquí presentes, a entender la música de esa manera, ¿no?, como modo de conocimiento. Eso creo que es una prevención necesaria a la hora de acometer un ejercicio como este, igual que recordar que lo que plantearemos aquí son metáforas, ¿verdad? No estamos hablando, y espero no decepcionar a ningún miembro de la audiencia, de música cuántica en un sentido más o menos New Age, ni cosa que se le parezca. Bueno, pues lo siento, no van por ahí los tiros, pero sí la idea es buscar, como muy bien explicaba Esperanza, esa posibilidad de diálogo, ¿sí?, también de inspiración. Inspiración, entiéndase, mutua, ¿no? Y desde luego este proceso que hemos compartido y que nos ha traído aquí a los presentes, pues ha tenido mucho de eso. Claro, desde esa perspectiva, es también, retomando palabras que ha compartido ahora con nosotros Esperanza, es también bonito pensar cómo en la música se da, al igual que en la ciencia, en la música entendida de esta manera, ¿verdad?, esa suerte de retroalimentación entre el planteamiento teórico, abstracto, llegabas, ¿no?, al aludir a Heisenberg, esas dudas casi filosóficas, ¿verdad? Y es verdad que es una forma también de acometer el pensamiento musical, ¿no?, y la creación musical, pero siempre están en reenvío con la empiria, digamos, con el ámbito de la experiencia, con el contacto y los problemas que nos suscita la realidad. Bueno, pues insisto, ¿no?, creo que es bonito pensar que la música, este tipo de música, también se puede entender de esta manera, ¿sí?
Podemos, desde luego, y en Occidente, desde luego, hay una tradición brillante, que menos, en ese pensamiento abstracto, muy vinculado también en términos históricos. La música, recordemos, formaba parte del quadrivium durante toda la época medieval, sí, junto con astronomía, aritmética, ¿verdad? Eso estaban ahí a la par, ¿no? Pero, desde luego, también la música tiene ese aspecto. Cuando miro aquí al saxofón de Álvaro, ¿no? Escucharemos el violín sí, de Roberto, o por no hablar del piano, ese aspecto físico, al cual también nos referiremos de manera muy inmediata, ¿no? Pero creo que eso es otra, espero que se entienda, conexión muy directa, ¿no? Esa continua retroalimentación entre esos ámbitos, el de la práctica así más tangible, bueno, aunque los electrones y vuestros muones y partículas no sean tan tangibles, pero bueno, nos entendemos, y la reflexión abstracta formal. Y luego, sin perjuicio de que después desarrollemos otras ideas, desde luego, pero es verdad que se producen verdaderos acontecimientos, aquí casi la tentación es decir terremotos, hablando de metáforas, las metáforas nos acompañan constantemente, en el primer cuarto del siglo pasado, del siglo XX, ¿sí? Y ahí es cuando también Esperanza lo decía, ¿no? Respecto a ciertos modelos científicos, esto que llamamos el modelo clásico, newtoniano, ¿no? Para entendernos. Y bueno, pues se percibe, ¿verdad?, en ese momento y en el contexto europeo, particularmente austrohúngaro, ¿verdad?, en una crisis también política, esto daría que pensar, es una crisis del lenguaje, es ciertamente una crisis del lenguaje matemático, ¿no? El Círculo de Viena, Wiener-Kais, Rudolf Carnap, bueno, también es la filosofía, si hablamos del lenguaje, de Wittgenstein, ¿no? Ese momento, o hemos, insisto, hablado del lenguaje, Freud, ¿no? Esa misma Viena fin de siglo que denominamos a veces en la transición del siglo XIX al inicio del siglo XX. Y también en música tenemos a Schoenberg, ¿no? Arnold Schoenberg, ahí el título, ¿verdad?, del gato de Schoenberg, más allá del juego de palabras, ¿no?, y Schrödinger y demás, tenía que ver, sí, y el gato como clave, que no lo hemos mencionado, ¿no? Esa es la clave también. Bueno, pues Schoenberg en alguna medida también cuestiona los límites de lo que hasta entonces podíamos considerar el lenguaje tonal, ¿verdad? La tonalidad. Esto sería un poquito largo de explicar. Bueno, luego tenemos un foro así de mesa redonda y abierto a preguntas si hay alguna duda o algo más que precisar. Pero quizás ahora en este plano también de las sensaciones podría ser bonito, miro hacia mi querido y admirado Carlos de la Blanca, pues compartir esas piezas de Schoenberg, ¿no?, del Opus 19, que reflejan ese momento de transición. Viene también en una crisis, ahí estaría, ¿no? De falta de confianza en unos modelos como los que habían sostenido la música, ¿no? Eso que llamamos lenguaje tonal, y es cuando se abre ese periodo atonal, al cual pertenecen estas piezas que vamos a escuchar, una selección del Opus 19 de Arnold Schoenberg, compositor vienés, nació en 1874, fallecido en 1951, una larga vida, pueden imaginar todo lo que atravesó en ese último cuarto y primera mitad del siglo XX. Ese momento atonal que años después, por cierto, dará lugar al serialismo. Pero en este momento, quizás ese misterio que tienen esas piezas todavía más de un siglo después, ahora no sé cuál será su percepción al respecto, para mí, ¿no?, y compartíamos que tienen algo de esa incertidumbre, de ese misterio que todavía nos despierta, ¿verdad?, muchas veces la física cuántica.
Muchas gracias, Carlos. Yo creo, ¿verdad?, que todavía resuena más de un siglo después. Permítanme el paréntesis, todavía hay quien denomina esto música contemporánea, ¿no? La mete, bueno, hace más de un siglo de esto, pero todavía no resuena hoy esa idea de búsqueda, ¿no?, de incertidumbre, ¿no?, que cuestionando, insisto, lo que hasta entonces había soportado y que el joven Schoenberg había utilizado, valga el término, como no estructura, ese lenguaje tonal, la armonía tradicional, ¿verdad? Incluso en ese contexto expresionista, ¿no?, propio de aquel momento histórico, pues bueno, no le sirve y está esa idea de tanteo, ¿no? Era más bien ese matiz, esa sugerencia la que queríamos compartir. Y quizás también con, ahora antes de devolverle por supuesto la palabra a Esperanza y sin perjuicio de que volvamos a escuchar no solo el piano, sino también más músicas, antes este elemento de la partitura, porque ya lo había anticipado Esperanza, el concepto de medición tan importante, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad?, Esperanza decías, claro, la pregunta heisenbergiana de, bueno, ¿qué es la realidad?, ¿verdad? Pues claro, también desde el punto de vista musical, o si se quiere, de la filosofía de la música, a lo que uno tiende a dedicarse, pues también nos podemos preguntar ¿qué es la música? O incluso, ¿dónde está la música? ¿Está en esa partitura que ahora en formato digital, ¿no?, pero normalmente impresa, ¿no?, recibía la mirada atenta de Carlos de la Blanca? Desde ese punto de vista, pues sería quizás la interpretación lo que podría considerarse una medición. Es decir, estarían de algún modo en esa partitura condensados todas las potencialidades, ¿verdad?, todas las posibilidades que hasta que un intérprete y todos los aquí presentes, ¿verdad?, como escuchantes, no las actualizamos, ¿no?, no las concretamos de un modo, ¿no?, y las proyectamos en el dominio del tiempo, pues bueno, pues están solamente en potencia, ¿no? También, y lo digo esto a modo de sugerencia, porque escucharemos otras manifestaciones ahora musicales que no vienen, ¿verdad?, así cronológicamente de primero la partitura y luego su interpretación. Hay otras muchas músicas, también lo mencionaba al principio, que en absoluto tienen que ver ni requieren de una partitura y que en su caso sí que pueden conocer algo que llamamos la transcripción, ¿no? Pues pensemos, seguro que en la mente de todos y sin salir de las estrechas fronteras de Occidente, del jazz. Bueno, pues el jazz podemos imaginar un solo, ¿verdad?, y que posteriormente alguien transcriba con atención o más o menos minuciosidad esas notas. Bueno, pues desde ese punto de vista podríamos hasta cambiar, ¿no?, la metáfora anterior, y ahí a lo mejor sería la realidad musical, espero que se entienda, sería esa interpretación, y el acto de medición sería crear la partitura, sería la escritura musical, sería un acto en el que se fijan, ¿verdad?, algunas de las posibilidades, ¿no?, porque cabrían, espero que esto quede claro, muchísimas posibles transcripciones. Bueno, este es el tipo, en esta primera intervención no quisiera alargarme más, ¿no?, de dudas, más que otra cosa, de propuestas, de sugerencias, de atrevimientos que queremos compartir aquí, y luego también aprovechando pues otras metáforas, ¿no?, el entrelazamiento, ¿no?, la superposición, y ahí yo creo que nos puedes volver a iluminar sin cambiar la trayectoria del electrón demasiado, querida Esperanza. Muchísimas gracias. Vale. Bien, pues ahora vamos a... El acto va a consistir en 3 bloques en los que vamos a poner en relación y vamos a aprovechar también para explicar los principios básicos de la mecánica cuántica, que digamos inicialmente solo he hecho una introducción realmente muy somera que reflexionaba sobre el cambio del punto de vista filosófico que supuso la mecánica cuántica, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, pero vamos a ver, me parece que se ha ido el sonido. Vale. Entonces vamos a ver que incluso cuando nos llegamos a un punto de un poquito más de concreción, todavía seguimos encontrando unas analogías o unos puntos de encuentro interesantes entre la música y la física cuántica. Entonces voy a empezar hablando del principio fundamental de la mecánica cuántica, que es el principio de superposición. Entonces ya he comentado antes que parece la realidad cuántica en el mundo microscópico puede existir en unos estados en los que exploran a la vez todos los posibles resultados de una medición. Estos estados que Heisenberg llamaba estados de potencialidad. Pero nos podemos preguntar en realidad qué son. Entonces, bueno, pues podemos decir esto, que es una superposición de todos los estados accesibles al sistema, pero ¿cómo es esta superposición? Y entonces aquí viene lo fundamental
para entender este concepto de superposición cuántica. Y es que cada estado evoluciona de manera independiente. Y esto en realidad tiene una analogía clarísima en música, porque podríamos decir que los estados cuánticos se superponen, igual que los diferentes armónicos en las cuerdas de un violín o en la columna de aire de una flauta. Aquí hay un esquema de lo que sería una nota dada por el diapasón, que tiene una única frecuencia, pura es una oscilación con una única componente, pero no ocurre así con el sonido que producen los distintos instrumentos. Y eso es precisamente lo que les da el timbre. Tienen una nota, la nota básica, que es la que tiene la mayor amplitud, pero luego hay unas componentes armónicas que son las que le dan el color. Tienen una menor intensidad, pero son las que le dan el timbre al instrumento y caracterizan al instrumento. Entonces, lo importante de esta superposición es que cada frecuencia mantiene su identidad. Y por eso podemos reconocer todas las notas, incluso que están sonando junto con una nota básica en un instrumento. Entonces, la superposición cuántica realmente realiza el mismo esquema. Y por esa razón, sin entrar en más detalles, la superposición cuántica tiene naturaleza ondulatoria. Aunque nos estemos refiriendo a una partícula, lleva asociada una onda. Y esta onda, lo sorprendente, es que esta onda lo que hace es precisamente describir esta superposición, con lo cual es una onda sin soporte material. Es una onda que se refiere simplemente a cuál va a ser la probabilidad de obtener cada uno de los resultados posibles de la medición cuando nosotros miramos. Realmente esto suena, esto de que es una onda de probabilidad sin ningún soporte material, suena tremendamente exótico y se podía pensar si esto realmente es más allá de una especie de bonita imagen metafórica. Pero no es así, porque si nos vamos realmente a ciertas mediciones, podemos ver un fenómeno característico de la física de las ondas ocurrir también en el ámbito cuántico, que es el fenómeno de la interferencia. Y este es el famoso experimento de la doble rendija, donde si se envía un haz de partículas cuánticas, las que sean, a través de esta primera rendija y luego se hace pasar por estas dos rendijas un poquito separadas, una con respecto a la otra, si pensamos en partículas, obtendríamos este patrón de aquí. Pero si pensamos en ondas, obtendríamos una interferencia. Y realmente, cuando se hace este experimento, lo que se obtiene es un patrón de interferencia cuando mandamos, por ejemplo, partículas, como pueden ser electrones. De hecho, en el 99 se realizó este mismo experimento con unas moléculas realmente, digamos, grandes, compuestas de 60 átomos de carbono, y se vio que efectivamente en esta situación, que un poco está en el borde entre lo clásico y lo cuántico, todavía se producía este fenómeno de interferencias. Y de hecho, el líder de ese experimento, que era Zeilinger, en el 2022 recibió el premio Nobel por esta contribución y contribuciones similares. Bueno, entonces la analogía obvia entre la música y la cuántica es que los dos se refieren a fenómenos ondulatorios. En el caso de la música, pues el sonido es obviamente un fenómeno ondulatorio, pero podemos ir incluso más allá. Y es que, como he explicado antes en el gráfico que nos hacía ver el espectro un poco de armónicos de cada instrumento, los instrumentos melódicos están construidos para producir sonidos con una frecuencia dominante vestida con unos armónicos de una amplitud mucho menor, que es lo que les dan el timbre. Sin embargo, existen técnicas que permiten alterar el registro de frecuencias emitido de forma que no solo una, sino varias sean dominantes. Y a estas técnicas y a este fenómeno se le llaman multifónicos.
Entonces, de esta forma, un instrumento rebasa la intención de su construcción y es capaz de explorar superposiciones de sonidos en varios registros. Por supuesto, esto no es un fenómeno cuántico, pero digamos es un fenómeno sorprendente que emerge en, digamos, donde no lo esperaríamos, ya que la intención de los instrumentos melódicos es producir solo una nota. Pero digamos que retomamos así este tema de que la música es una realidad muy complicada que supera muchas veces una descripción en términos sencillos y que va más allá de lo que hubiéramos esperado. Y es en una reflexión sobre este aspecto de la que nace este acto. Entonces ahora le doy el paso a Álvaro, que nos va a explicar y con ejemplos este fenómeno de los multifónicos. Bien, entonces os voy a contar un poquito qué son los multifónicos a los que se refería Esperanza en el saxofón. Son una técnica que se engloba dentro de lo que se llaman técnicas extendidas del instrumento. Técnicas extendidas son, como bien decía, técnicas que incluso desafían a la construcción del propio instrumento, ¿no? Que está diseñado, yo creo que el constructor lo pensó para tocar melodías, para tocar las notas de una en una. Pero los multifónicos, por ejemplo, en la pieza que voy a tocar hay varias de estas técnicas. Los multifónicos es una de ellas. Lo que hacen es que un instrumento melódico, como es el saxofón, pueda tocar varias notas a la vez. Algunas de ellas son armónicos de la misma serie armónica de la nota, que se empiezan a solapar, y otras son directamente series armónicas completamente diferentes, lo que serían como un conjunto de frecuencias complejas, digamos, que resuenan en un mismo tubo resonador. Esa es la complejidad un poco del multifónico. Y otra característica que tienen es que no son del todo predecibles, ¿no? Son como, hay muchas probabilidades dentro de un multifónico, porque en realidad se hacen con digitaciones especiales que permiten que esas series armónicas diferentes se manifiesten, pero se pueden alterar también a través de la columna del aire, la presión que ejercemos en el aire o la embocadura. Por lo tanto, un mismo multifónico, en diferentes matices, en diferentes momentos, puede sonar un armónico más predominante que otro, una de las series más predominantes que otras, se puede alterar eso. Entonces hay muchas probabilidades, entonces no es predecible total el multifónico. Por ejemplo, un multifónico que sería de la misma serie, ahí todos los armónicos que se están escuchando pertenecen a la misma serie de esa nota. Pero, por ejemplo, otros en los que confluyen series diferentes sería más algo como esto. Es el mismo multifónico, pero ya es que se puede alterar, puede predominar un armónico un poquito más arriba, más abajo, una serie puede sonar más que la otra, digamos. Entonces, esto es un poco la cosa de los multifónicos en el saxofón. Es todo un mundo entero, ¿sabes? Es como, yo creo que cuando hizo el saxofón, lo último que estaba pensando en su vida era hacer este tipo de ruidos, que dirías, ha sido un poco a posteriori, ¿no? Daniel Kienchi, sobre todo, tiene un libro que hay cientos y cientos de multifónicos diferentes. Unos actúan en un matiz solamente, cuando tocas pianito, otros cuando tocas muy fuerte, otros actúan en diferentes rangos. Es todo un mundo a explorar. Hay muchas técnicas de estas extendidas, ¿no? Está el slap, el tongue, el doble picado, la respiración circular, los cuartos de tono, por ejemplo, que también voy a hacer algunos de ellos en esta pieza. Los cuartos de tono es como, dentro de la metáfora con la física, que sería como romper un poco de alguna manera o variar el sistema que nosotros tradicionalmente tenemos en la cabeza de la música, de que la escala cromática se parte en semitonos, ¿no? La parte más pequeña son medios tonos entre las notas, pero eso se puede, en instrumentos con una afinación relativa, se puede manipular de tal manera que podemos hacer una diferencia más, es decir,
estar en estados intermedios entre los semitonos, con un cuarto de tono, incluso más cuando hacemos glisandos, etc., ¿no? Pero los cuartos de tono es como, bueno, partimos en el doble de cachitos, ¿no? La escala cromática que nosotros tenemos como afinación tradicional, ¿no? Y esto genera como un poco de incertidumbre, digamos, en el oyente, que no está muy habituado a estados de afinación un poco ahí, que están intermedios, digamos. También en la pieza que voy a hacer hay una pequeña parte improvisada, de improvisación libre, pero con un cierto orden rítmico y armónico y tímbrico, que refleja un poco como el orden dentro del caos, que puede ser una improvisación libre, ¿no? Hay un cierto orden dentro de ese caos. Y hay una pequeña parte final también que es una técnica que me inventé por casualidad grabando. Entonces es como, a través de la respiración circular y la velocidad en las notas, pues se genera como 3 partes en el instrumento que se oyen simultáneamente, pero que se puede prestar atención a alguna de ellas, con una pequeña línea de bajo, una parte central y unos gritos arriba que se pueden escuchar separados o conjuntos. Eso es un poco el conjunto de técnicas, digamos, que usaré en esta metáfora para verlo. Sería un poco así.
Bueno, pues pasamos ahora al segundo bloque de esta parte. Digamos, en este primer bloque hemos explorado la superposición dentro de un único tubo de sonido, como el saxofón, y hemos hablado también del principio de superposición en la mecánica cuántica. Entonces, ahora vamos a pasar a pensar en términos de física qué ocurre cuando aplicamos el principio de superposición a sistemas que tienen varias componentes. Y aquí surge uno de los fenómenos, o el fenómeno más característico de la física cuántica, que es el entrelazamiento. Y vamos a ponerlo en diálogo, con qué fenómenos pueden ocurrir cuando consideramos varias líneas de sonido, varias líneas melódicas, y qué efectos sorprendentes que tienen puntos en común, tienen una cierta interpretación en común con el entrelazamiento cuántico, surgen cuando consideramos estas varias líneas melódicas. Y le doy paso a Roberto, que es el que nos va a hablar de las ilusiones acústicas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto, a la Residencia de Estudiantes. Es un placer recibir las energías de tantas y tantos pensadores y científicos, artistas, que han residido, trabajado e innovado en sus respectivos campos. La idea es que, como muy bien han dicho nuestros anteriores ponentes, la música es un fenómeno sorprendente porque es un sistema dinámico, pero al ser procesado por el oyente aumenta esta propiedad al sumar su procesamiento auditivo y cerebral. Digamos que, efectivamente, ¿dónde reside la música? ¿La música está en la partitura? ¿Está en el intérprete? ¿O está en el oyente? Esos estados de potencialidad de los que hablamos precisamente, el fenómeno musical requiere de un sistema que, en principio, hay una emisión de una señal sonora, hay un procesamiento físico por el oído, de hecho la onda golpea en la cóclea y posteriormente activa todo ese mecanismo neuronal de conexiones sinápticas, hay un procesamiento cerebral y ahí es donde reside la percepción musical. De hecho, las fuerzas que el oyente siente, experimenta y percibe en ese acto de medida que hace al escuchar, ese estado de potencialidad del intérprete también cambia en función del individuo, pero sorprendentemente no cambia en global, sino cambia incluso en individual. En otras partes del mundo tienen tradiciones musicales, por ejemplo, basadas en el cuarto de tono, pues lo percibirían de forma diferente, tanto ese grupo social como los individuos pertenecientes a ese grupo social. Precisamente Steve Larson, un gran científico, nos habló de la teoría de las fuerzas musicales. Nos hablaba de que el oyente percibe inercia, gravedad, magnetismo en la música. De hecho, hay fenómenos microscópicos que trascienden a la teoría clásica de la música, que son las ilusiones acústicas, al igual que ocurre con la física clásica y la cuántica. Hay fenómenos que no nos hemos podido explicar precisamente gracias a tener que desarrollar todos los sistemas inalámbricos, los altavoces escuchas, los móviles. Nos hemos
encontrado con fenómenos que no conocíamos. Sí que conocíamos, como ven ahí en la gráfica, esta es la respuesta en frecuencia de nuestro oído. Tendemos a pensar que nuestro oído escucha como si fuera una línea recta, todas las frecuencias de la misma manera. Pues no, nuestro oído no solo no las escucha igual en todas las frecuencias, sino que también depende del volumen con el que se interpreten, se van a escuchar de una manera u otra. No es solo una cuestión de altura, sino también, por ejemplo, de intensidad sonora, de volumen. Pero vamos a adentrarnos en la percepción y en una idea que precisamente en el primer y segundo cuarto del siglo pasado, que es una teoría de la percepción, la Gestalt. Claro, la idea es, ¿el gato está vivo o muerto? Ustedes ven un jarrón o dos caras, o ven a un gorila, un tigre, o ven un árbol, o díganme si ven a la mujer y a nuestro compañero Álvaro tocando el saxo. Creo que se aprecia, ¿no? Claro, ¿el gato está vivo o está muerto? Pues es la elección que hacen ustedes mismos la que hace que esté vivo o esté muerto en ese acto de medición. En este caso, visual. Pero, al igual que, por ejemplo, fenómenos extraños como las famosas escaleras de Escher y toda su obra, también estos fenómenos ocurren en la música. Y, de hecho, les voy a hablar, en primer lugar, de la ilusión de la escala, descubierta por una científica, una investigadora de la Universidad de California, Diana Deutsch, en 1986. De hecho, este fenómeno demuestra el entrelazamiento de varias señales acústicas que conforman un sistema heterogéneo y sorprendentemente inesperado. Para los músicos, ahí tienen la partitura, pero vamos a proceder a escuchar, en primer lugar, la voz de arriba, el primer componente. Uy, aquí. Etcétera, etcétera, etcétera. Escuchemos la voz que está abajo. Bien, y aquí llega lo sorprendente. Y antes de que escuchemos estas dos melodías, que como han observado están formadas por saltos melódicos, les voy a formular una pregunta. Al terminar de dar al tercer botón, me gustaría que levantaran la mano aquellos que perciban A o B, y después les formulo la pregunta. Escuchen atentamente. Recuerden, la voz de arriba, la voz de abajo, y ahora juntas. Disculpen. Vale, ¿quiénes de ustedes, que levanten la mano por favor, han escuchado do, re, mi, fa, mi, re, do? ¿Quién ha escuchado eso? Muy bien. Tenemos a, bien, como ven, no es toda la sala. ¿Quiénes han escuchado do, si, la, sol, la, si, do? Como ven, ustedes han hecho un acto de medición. Para algunos el gato está vivo, para otros está muerto. Bien. Bien, perdonen. Aquí tienen el diagrama explicativo de lo que ha ocurrido. Las dos melodías que están formadas por saltos, al final su cerebro ha hecho que tengan la percepción superior, que es una onda cóncava, efectivamente, o bien la inferior, una convexa. La medición la han hecho ustedes. Esto, la música lo descubrió antes que Diana Deutsch, en concreto Tchaikovsky. En su célebre sinfonía número 6 en si menor, la llamada Patética, en su cuarto movimiento, me gustaría que vieran cómo ocurre exactamente lo mismo. No sé si ven que el primer violín tiene una nota, luego sube, luego baja, luego sube, luego baja. El segundo violín ocurre lo mismo, la viola y el violonchelo. O sea, es exactamente la ilusión de la escala que Diana Deutsch nos descubrió en el 86, pero Tchaikovsky, unos cuantos bastantes años antes, ya lo usó. De hecho, le vamos a pedir a una orquesta que se cambie de sitio, del sitio habitual.
Esto es, de hecho, propuesta de Tchaikovsky, lo llamamos la colocación a la rusa. Aquí les estamos pidiendo a los primeros violines que se sitúen donde los segundos y los segundos donde los primeros, porque el efecto de Diana Deutsch ella lo descubrió con cascos y lo increíble es que una señal en uno, otra señal en el otro, daba igual, ustedes intercambiaban los audífonos y seguían teniendo la misma sensación, pero el efecto era increíble cuando se separaban entonces las señales. Vamos a pedirles a los primeros violines que interpreten. Esta es la voz de primeros violines que antes les he enseñado. Y ahora que interpreten los segundos violines su particella. Les dejo con mi compañero. Now, together, something new emerges. Just as in the lab experiment, our brains hear a melody that no instrument is playing. Now here's the piece in its full musical context. Me encantaría que ustedes pudiesen seguir escuchando la sinfonía, pero nos vemos en el Auditorio Nacional. Bueno, pues ahora, después de esta fantástica explicación de las ilusiones acústicas, voy a retomar el concepto del entrelazamiento cuántico, que es una consecuencia del principio de superposición aplicado a sistemas compuestos. Como he mencionado antes, también en la física clásica podemos tener movimientos que se superponen, por ejemplo, las vibraciones en una cuerda o en un tubo sonoro como el del saxofón, y que representado de nuevo aquí, las líneas de puntos serían las dos frecuencias y la línea continua pues sería el resultado de superponerlas. Pero lo que no podemos hacer nunca en el mundo clásico es superponer estados de movimiento de distintas cuerdas. Sin embargo, el principio de superposición cuántico es el principio fundamental y nos dice que si un sistema puede estar en un estado 1 y en un estado 2, siempre los podemos superponer, independientemente de que sean compuestos o sean sencillos. Por ejemplo, si consideramos un gato de Schrödinger, hemos llamado al evento gato de December, pero por supuesto estábamos haciendo un juego de palabras con el conocidísimo gato de Schrödinger, que puede estar vivo y muerto a la vez. Si tenemos dos gatos de Schrödinger, que querría decir dos sistemas con dos posibles estados cuánticos, también podemos superponer los estados de estos sistemas. Podemos considerar, por ejemplo, este estado que en principio puede parecer que no tiene nada de extraño, pero en realidad es un estado radicalmente imposible en el mundo clásico, que es que tengamos los dos gatos vivos o los dos gatos muertos. ¿Qué tienen de particular estos estados entrelazados? Que son estados en los que no podemos describir una parte sin aludir al todo. La información está contenida entre las correlaciones entre las partes, en correlaciones de naturaleza puramente cuántica, que se derivan del principio de superposición. Y de esta forma, si solo tenemos acceso a una parte, nos perdemos estas correlaciones y perdemos información. Y esto realmente se parece muchísimo al fenómeno de las ilusiones acústicas del que nos ha hablado Roberto, que cada línea melódica por sí misma
digamos, no reconocemos algo tan complejo como cuando, y surge de hecho algo nuevo, cuando escuchamos las dos. Y nos podíamos, bueno, de hecho, el entrelazamiento cuántico, Schrödinger dijo que esta frase fantástica de que no diría que este es uno, sino la característica fundamental de la mecánica cuántica, la que implica un alejamiento radical de las líneas de pensamiento clásico. Entonces, nos podíamos preguntar, ¿cómo es posible encontrar un fenómeno reminiscente del entrelazamiento cuántico fuera del mundo microscópico? Y es como nos ha explicado Roberto, en que en la música, no digamos en el sonido, pero en la música, es una interacción entre el sonido, la producción del sonido y la percepción del observador. Y ahí es donde surgen realmente unas interacciones muy complicadas y que, bueno, como hemos visto, pues da lugar a encontrar puntos en común entre digamos, principios básicos del mundo cuántico y fenómenos que suponen una parte fundamental de la música y de la composición musical. Y ahora le doy la paso de nuevo a Roberto, que nos va a seguir hablando de las ilusiones. Sí, es que no podía... Bueno, nos vemos en el auditorio, pero continuamos aquí. Les quiero presentar solo una ilusión más, a colación precisamente de los fantásticos comentarios de Esperanza. El tono Shepard fue descubierto por el científico Roger Shepard en 1990, perteneciente a la Universidad de Yale. Curiosamente, todos estos científicos, por cierto, igual que Diana Deutsch, comparten la misma cualidad que Albert Einstein, por ejemplo. Son científicos y músicos. Entonces, precisamente, Shepard era violinista. Entonces, haciendo algunas de las técnicas que luego en una improvisación les mostraremos Carlos, Álvaro y un servidor, encontró que si cogíamos, y ahora voy a hacer una pequeña alusión técnico-ingenieril. Claro, si tengo un sonido que, bueno, en este caso generado electrónicamente, pero lo hizo con el violín, que tiende al infinito, aunque yo solo le toque a usted 4 segundos, lo que pasa es que repetidos. La idea es, vamos a poner varias ondas sinusoidales y las vamos a repetir, como ven, por ejemplo, ascendentemente o descendentemente. De hecho, les voy a poner un audio que solo son 4 segundos repetidos. Como pueden observar, por ejemplo, en la fotografía de la imagen de la derecha, ¿ven esas líneas ascendentes? Esos son los cortes del archivo de 4 o 5 segundos. Por supuesto, a mí, sinceramente, cuando escuchen el descendente me da miedo. O sea, lo que genera en el oyente es increíble. Escuchemos el ascendente. Repito, son solo 4 segundos, pero tienden al infinito. Son solo 4 segundos. Ustedes acaban de escuchar 20. ¿A qué no acaba? Pues el descendente a mí me hace... Bueno, ha sido usado en bandas sonoras de películas para no dormir. Bueno, no se vayan a la cama todavía, sigan con nosotros. Uy. Madre mía, perdonen. Al parecer mi ordenador está entrando en un estado cuántico. Pero lo más interesante es cómo hemos usado los compositores y compositoras estos fenómenos. Pues, de hecho, antes de ser descubiertos. En su famosa ópera Wozzeck, Alban Berg, discípulo de Schoenberg, también perteneciente a la Escuela de Viena, en el acto 3, en la escena 4,
Les he puesto aquí la partitura, ahora lo escucharán, pero no sé si pueden observar la misma gráfica. ¿Ven que cada instrumento está entrando, como las ondas anteriores? Están entrando a distancia de octava, lo podrían observar, pero es ascendente. En este caso vamos a observar el tono de Shepard ascendente. Y he interpretado por instrumentos. Lógicamente no es exacta, 100% el tono de Shepard, pero escuchen, por favor. Ahora. Halt! Hören Sie, dort. Jesus, das war ein Ton. Ja, dort. Es ist das Wasser im Teich. Das Wasser ruft. Es ist schon lange niemand ertrunken. Kommen Sie, Doktor. Es ist nicht gut zu hören. Bueno, como ven, el recurso que empleó Berg, lo que quería es precisamente esa imagen de cuando el protagonista dice «Me estoy bañando en sangre, ¡sangre!». Y ven ese humo que está saliendo del lago. Claramente esa es la referencia visual de la música que él compuso. De hecho, siempre me gusta terminar mis charlas. Esta en especial va a ser un placer terminarla con esta frase del propio Albert Einstein. A tenor, efectivamente no es un científico cuántico, pero desde luego, al menos su frase no es relativista, porque dijo, la música puede dar nombre a lo desconocido, puede nombrar lo innombrable y mostrar lo desconocido, y ese es el objeto de esta conferencia. Muchísimas gracias. Es este un momento fantástico, yo creo, para recuperar algunas ideas del principio. Hemos disfrutado, es el verbo más correcto, de algunas manifestaciones musicales cuando escuchamos a Álvaro, eso que no nacen de la partitura, ¿verdad? Sería muy difícil. Les invito a hacer ese ejercicio, más allá de sus capacidades solfeísticas o de dictado musical, de claro, tomar nota, ¿no? De cuál sería la partitura con esas complejidades, esos inestables, ¿verdad? Multifónicos que interpretabas, esa multiplicidad, ¿verdad? Entonces, a esa hora, ¿no? A la hora de preguntarnos, ¿verdad?, qué es antes, ¿no? Si la partitura, la interpretación de la partitura, seguimos inmersos en ese juego y, de hecho, ¿no? En el bloque final vamos a dejar como coda una interpretación que ya ha sido anunciada y, por supuesto, ese turno de preguntas, pero en este bloque siguiente, con la composición creada específicamente, y esto es todo un privilegio para este evento, por Bruno Dozza, y que interpretará al piano Carlos de la Blanca, pues es, como digo, ese otro planteamiento, una reflexión, como por lo demás es toda la obra y toda la poética de Bruno Dozza, de explorar desde la partitura. Es decir, Carlos de la Blanca, salvando cualquier distancia cronológica respecto de lo que hemos escuchado de Schoenberg, hará un ejercicio similar, de esa partitura elaborada en el reenvío de la empiria con la teoría, ¿verdad?, con el pensamiento abstracto por parte de Bruno Dozza, sobre lo cual él mismo nos hablará ahora, surge, ¿verdad?, esa otra forma de confrontarse con una realidad que aquí adjetivaremos como musical o acústica. Es también, creo, un momento procesal oportuno para recordar eso, es para no llevarnos, ¿verdad?, a confusión, cómo estos fenómenos, como los que ahora describía Roberto, ciertamente pueden definirse desde la física clásica. Son fenómenos de frecuencias de onda que se multiplican, se restan, armónicos que declinan en su amplitud mientras otros van creciendo, etc. Estamos insertos, vale la pena subrayarlo, en este dominio de la metáfora. Pero bueno, habría que preguntarse qué no es metáfora, ¿verdad? Y hay otro elemento sobre el cual, bueno, ahora abundará desde luego Bruno Dozza, que tiene que ver con esa misma idea que había lanzado antes Esperanza al presentar la intervención de Álvaro. Los instrumentos, ¿no? Hemos hablado, si recordamos esos comentarios respecto de Arnold Schoenberg y sus crisis, no solo musicales, diríamos existenciales, que le
llevan a abandonar el sistema tonal, ¿verdad? Cuando hablamos de piezas, ¿no? Hemos escuchado Tchaikovsky, re menor, la mayor, claro, esto ya no servían. Esos esquemas le resultaban insuficientes para expresar su mundo estético, ¿verdad? A Schoenberg, y por eso, digamos que quebranta o fuerza el sistema, ¿verdad? Solfeístico, digamos, o de la notación convencional, tal y como se venía desarrollando en el contexto occidental hasta entonces. Bueno, pues algo parecido podemos aplicar respecto de los instrumentos. Los instrumentos, igual que Álvaro también los vulnera y los trastoca, no está, y bueno, seguro que tiene una sonrisa no solo Daniel Quincy, sino el propio Adolphe Sax al escucharte, creo que superando sus expectativas más remotas, pero disfrutaría, yo creo, amigo del ruido y de las grandes sonoridades. Bueno, pues el piano que tenemos ahí, que ha devenido históricamente punto menos que un laboratorio, ¿verdad?, para probar también de esa manera tan abstracta discursos, posibilidades expresivas del lenguaje musical, claro, pues puede considerarse, ¿verdad?, como una especie de disparador de notas. De hecho, su teclado no es tan distinto desde cierto punto de vista, que ahora se pondrá en duda, ya lo adelanto, como el de un ordenador, en el cual uno pulsa la tecla X y aparece el carácter X y ¿no?, la A, la L, lo que corresponda. ¿Sí? Bueno, justamente Bruno Docza lo que trastoca es el resultado empírico de esos planteamientos y de lo que puede estar en una partitura y confrontado con una realidad que, tal y como nos descubre la cuántica, y muy bien ha recordado Esperanza, es mucho más compleja esa realidad de lo que veníamos pensando, ¿no? Ese es uno de los, digamos, resúmenes, ¿no?, de la física cuántica, de la mecánica cuántica. Hay una realidad mucho más allá de eso que los sistemas de medición anteriores nos podían ofrecer. Bueno, no sé si, Bruno, te apetece retomar aquí y presentas tu propia obra. Sí, genial. Vale, sí. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Esperanza. No sé si retumba. Sí, en efecto. Bueno, digamos, dos apuntes sobre lo que se ha dicho hasta ahora, lo de la partitura. Totalmente de acuerdo. La partitura no me gusta verla solo como, digamos, ese documento en el que el compositor fija, digamos, lo que son sus ideas y luego lo transmite al intérprete, sino la partitura también como un instrumento, digamos, de ese laboratorio en el que trabaja el compositor. Allí se construyen las ideas a través de la partitura, ¿no? Allí se transcribe las ideas, se plasman, se clasifican, ¿no?, se organizan, y organizamos todos estos materiales complejos que luego volvemos a, digamos, a reescuchar, digamos, durante la interpretación, ¿no? Entonces, esto es un primer punto fundamental, y lo otro es el discurso sobre el piano, ¿no? Sí, el piano como el laboratorio. El piano siempre ha sido en su historia un gran laboratorio. Ya podríamos decir 2 siglos, sí, Beethoven, las 32 sonatas son un laboratorio. Las sonatas son una manera para estudiar posibilidades tímbricas, texturales. Es el instrumento que mejor, quizá después, junto con la orquesta, digamos, en el romanticismo, se plantea, digamos, como el lugar de la experimentación sonora. Luego, el otro apunte que quería hacer, Roberto, es sobre las ilusiones sonoras. Tú has hablado muy bien de todas estas ilusiones sonoras, pero claro, el gran instrumento para las ilusiones sonoras, o el creador, digamos, de ilusiones sonoras, es el piano. Digamos, todo lo que escuchamos siempre en la música pianística, digamos, son ilusiones sonoras. Raramente o muy pocas veces escuchamos el sonido en sí del piano, sino todo lo que el piano va recreando, ¿no? Esto es una característica que quizá, bueno, pueden tener otros instrumentos, pero en el piano se manifiesta muy claramente, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, Beethoven, ¿no? Beethoven y luego Liszt. En Beethoven el piano es una orquesta. Si nosotros escuchamos las sonatas de Beethoven, escuchamos un redoble de timbales, luego escuchamos un trémolo de la cuerda, escuchamos una frase que dice, wow, esto me recuerda una frase de las trompas, por ejemplo, o un coral del viento madera, ¿no? Luego, sin hablar de Liszt, ¿no?, que piensa en el piano de forma titánica, como una inmensa orquesta. Pero luego, todavía más paradójico es Chopin. Chopin es un gran creador de mecanismos sonoros. Por ejemplo, nos crea la ilusión de una frase, de una melodía legato. Un legato, por ejemplo, una soprano o un violín parece cantar.
cuando el legato no se puede realizar en realidad con el piano. El piano, sabéis, es un instrumento de percusión. La verdad es que quizá la música de Chopin es un intento de hacernos olvidar que el piano es un instrumento de percusión, donde hay un martillo que golpea una cuerda y un sonido que enseguida decae, y allí queda una resonancia. Pero claro, es contrario al principio del legato, ¿no? Porque el legato significa unir varios sonidos sin que haya ninguna fisura entre ellos, ¿no? Pero entonces, toda la obra de Chopin, una parte de la obra de Chopin, es un intento para que, digamos, imaginemos o soñemos ese legato, ¿vale? Luego, el otro aspecto, bueno, mi oferta esta noche, mi propuesta esta noche es, como ha dicho Miguel, una obra para piano. Entonces hay un fenómeno, hay un aspecto del piano que me parece extremadamente interesante, que es la resonancia. O sea, el piano, digamos, cuando bajamos las teclas, ¿verdad? Pues el sonido, tenemos un golpe, un ataque, y luego poco a poco el sonido va como desapareciendo lentamente, pero tiene una posibilidad enorme de resonancia gracias también al pedal. Sabemos que hay un pedal que se llama además de resonancia, y eso levanta, digamos, todos los apagadores, de manera que empiezan a resonar, digamos, ¿cuántas cuerdas tiene un piano? No sé, 200, 300 cuerdas, algo así, ¿sabéis? Al principio son, para cada tecla hay una cuerda sola, luego una o dos octavas con 2 cuerdas y luego 3 cuerdas para cada tecla, ¿no? Entonces imaginemos toda esta vibración por simpatía cada vez que tocamos una nota, ¿vale? Sin embargo, esta resonancia tiene algo peculiar. El piano es un instrumento con una afinación temperada. ¿Temperamento qué quiere decir? Bueno, que en un determinado momento de la historia se decide unificar la afinación a partir de un patrón que se divide en 12 partes exactamente iguales la octava, y todos los semitonos serán así iguales y por consiguiente todos los intervalos de las escalas serán iguales. Entonces, digamos, casi así como alguien de una forma muy racional decide matemáticamente imponer ahí una idea de afinación, sí, temperada, ¿no? La llamamos, o igual también, ¿no? ¿Verdad? En español afinación, temperamento igual, ¿no? Eso, claro, con respecto a la historia, antes las afinaciones eran todas diferentes, todos los tonos, los semitonos eran todos diferentes. Sin embargo, bueno, esto tiene, sí, se me ha olvidado, un aspecto práctico, porque gracias a esta convención, digamos, ya se puede modular con mucha facilidad. La música de Wagner, la música de Brahms, pero también diría la música de Schoenberg, ¿no? Todo el siglo XX sería impensable, digamos, sin esta convención, ¿no? Todos parten de esta convención. Wagner, ¿no? Con estos movimientos constantes, cromáticos que hace entre diferentes tonalidades. Si no tuviéramos un temperamento igual sería muy complicado. Sin embargo, hay un fenómeno que, claro, que se nos puede olvidar a este punto. Decimos, vale, el piano es un instrumento con esa limitación, no tiene posibilidad además el instrumentista de corregir el sonido. El pianista, una vez que ha bajado la tecla, pues ya no puede intervenir sobre el sonido, no puede corregir la altura, como hace, bueno, un violinista, un saxofonista, ¿verdad? Entonces el sonido va decayendo, se queda en una resonancia, pero claro, hablábamos antes de un fenómeno físico-acústico que son los armónicos. Entonces, una vez que bajamos una tecla, suena un sonido fundamental, ¿verdad? Esperanza, lo explicabas antes, y luego, digamos, se crea toda una masa de sonido más agudos, que además son frecuencias múltiples de esta frecuencia fundamental, son las que determinan el timbre. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando suena un piano? Que estos armónicos naturales no son temperados. Entonces, pues en la resonancia pasa de todo, digamos. En el sentido que tenemos 2 afinaciones diferentes, y sabéis que cuando 2 sonidos son muy cercanos, pero no perfectamente afinados, lo que se produce son batimentos. Batimiento es un fenómeno físico donde pues, se crean, cuando las frecuencias son cercanas, ¿no? Se restan, entonces se crean latidos, ¿no? Latidos sonoros, digamos, son pulsaciones rítmicas. Entonces, mi obra
quiere investigar sobre esto. Le hemos llamado así estudios sobre unas resonancias. Entonces, sí, quizás, Carlos, si vas al piano, hacemos quizá algunos ejemplos. Digamos que he trabajado hay tres tipologías, digamos, de técnica. Digamos, una es un arabesco, elaborado, virtuosísticos, que empieza en la tesitura aguda, ¿verdad? Y luego ya se extiende a la tesitura media. Y luego, bueno, lo que os pido es que vayamos, digamos, escuchando, contemplando, digamos, la resonancia de estos sonidos. ¿Veis? Ya podemos percibir, ¿no? Todo esto, todas estas pulsaciones rítmicas, ¿no? Es que la resonancia no es algo así continuo, ¿no? Un sonido continuo, sino es algo que tiene dentro una polirritmia, ¿no? Que se va formando, ¿no? De alturas y de pulsaciones. Luego tenemos un segundo tipo de figura, que es... Bueno, aquí se contrapone un inciso rítmico, digamos, en la mano izquierda en el grave y uno en la mano derecha. Y este tipo de figura, que luego se va elaborando, se va complicando, también transformando también en acorde, digamos, están pensadas y clasificadas también para seleccionar un poco el tipo de batimentos que queremos, ¿no? Dentro siempre de un cierto grado de imprevisibilidad, ¿no? Y luego tenemos una tercera figura que es, bueno, que es generada de esta misma, que es una especie de arpegio circular, también produce otro tipo. Entonces lo que ahora hará Carlos, lo que es la pieza, es, digamos, un diálogo, una conversación entre estas figuras musicales y la resonancia. Por un lado, la resonancia que produce, pero también dialogan con la resonancia de la figura anterior. Entonces, a veces, digamos, la interrumpen bruscamente, digamos, con unos saltos dinámicos, a veces pues la continúan, digamos, la refuerzan, y a veces pues, tienden a sumergirse en ella. Vale. Entonces, bueno, yo creo que podemos pasar a la escucha. Luego sí que Esperanza, ¿verdad?, intentará, digamos, crear estas conexiones entre estas resonancias, ¿no?, y la física cuántica. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos.
Bueno, pues después de escuchar esta magnífica obra y magnífica interpretación, voy a intentar hacer un poco de conclusión sobre todo lo que ha surgido aquí y en particular también mencionar dos aspectos fundamentales, el aspecto de la medición en mecánica cuántica que o ahondar en las cosas que ya he mencionado antes. Entonces, quería mencionar el principio de incertidumbre de Heisenberg, que seguro que del que al menos el nombre habréis oído, y se basa en este hecho que fue la aportación o una de las aportaciones fundamentales de Heisenberg en pensar las propiedades observables no como unos meros números pasivos que vemos en la realidad, sino como operadores, como operaciones que realizamos en el sistema físico para obtener estos números. Entonces, el principio de incertidumbre simplemente nos dice que, dado que son operaciones, y que son operaciones que modifican el sistema porque destruyen la superposición y proyectan en un estado, porque una vez que la medición nos da un resultado, el estado del sistema se ajusta a ese resultado. Se destruye el estado de superposición y pasa a realizar un estado de acuerdo con el resultado que hemos obtenido de la medida. Pero si estas operaciones no son compatibles, entonces puede ser que no todas las cantidades susceptibles de medirse se puedan tener a la vez un valor concreto. ¿Y por qué es así? Porque podemos medir una cantidad y nos da un cierto valor, modificando el estado del sistema. Ahora, medimos otra cantidad y nos da otro cierto valor. Pero hemos modificado el sistema y hemos podido producir que ya la primera cantidad no esté bien definida. Esto se produce, cuando decimos que, digamos, las operaciones no conmutan. Digamos, no es lo mismo hacerlas en un sentido que en otro. Pero la propiedad o el hecho fundamental que no es otra vez algo que nosotros hubiéramos supuesto es que pasamos de propiedades observables a operadores. Pero no solo es eso, sino que a la vez no todas las cantidades que podemos medir pueden tener un valor concreto a la vez. Esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, de alguna forma, como vemos, la realidad desborda la intención de nuestra descripción. Con esto no quiero decir que en cuántica está perfectamente claro cómo medir, pero realmente no se ajusta a que nosotros hubiéramos esperado. Realmente pensar que no todas las cosas que podemos medir tiene sentido saberlas a la vez, esto es algo que realmente está fuera de nuestros esquemas. Y toda esta complejidad yo creo que se puede poner de forma bastante natural en contacto con la complejidad que hemos visto en todo lo que hemos hablado hoy, pero en particular en la obra de Bruno y el piano, con esa tensión entre la afinación temperada y la afinación natural, donde no podemos definir exactamente un esquema bien determinado de afinación. De alguna forma, la realidad musical desborda también una descripción sencilla. Y lo habíamos visto también con los multifónicos de Álvaro, que desbordan la propia intención del instrumento. Y creo que este es también un punto, aunque por supuesto no es un punto de igualdad y quizá ni siquiera es una metáfora, pero creo que es una reflexión que tiene sentido. Y además, ante una realidad tan compleja, nos podemos preguntar qué es la propia realidad. Entonces, quería mencionar que Heisenberg, guiado por su influencia de la filosofía de Platón, pensaba que la realidad a nivel más fundamental son las leyes matemáticas que rigen la mecánica cuántica. Las leyes muy bien definidas que rigen ese mundo de probabilidades. Y esto también se puede poner poner en diálogo con esta visión dual de la partitura, a la vez como una fotografía de un instante o como un contenedor de todas las posibles interpretaciones, porque cuando la realidad es tan compleja, podemos incluso preguntarnos dónde reside. Y bueno, en fin, esta es una reflexión que quería que
que quería transmitiros. Y finalmente hablar del postulado de la medida. Y en mecánica cuántica no es solamente que el proceso de medida sea una operación sobre el sistema, porque algo que hemos oído muchas veces es que, claro, como digamos, el mundo, las cosas a nivel cuántico son muy pequeñas, la medición, al utilizar un fotón para ver un electrón, pues podemos claramente modificarlo, porque estamos hablando de escalas de energía muy parecidas. Pero la medición en mecánica cuántica va más allá de esto. Medir es perturbar, pero a un nivel mucho más profundo, porque el aparato de medida representa en mecánica cuántica una acción completamente, de alguna forma, ajena al sistema cuántico. El aparato de medida es algo ajeno y que, para ser honestos, es el punto de la mecánica cuántica que todavía ni siquiera se entiende bien. Y para poner un ejemplo de esto, mientras que la evolución de un sistema en mecánica cuántica se puede revertir, queriendo decir que no perdemos información, el sistema evoluciona, pero la información no la perdemos, o sea que podríamos dar marcha atrás. Esto nos sucede después de que realizamos una medición. Una medición es realmente, digamos, un corte abrupto, que es precisamente donde se introduce la incertidumbre. Y esto me parece muy bonito ponerlo en contacto con el hecho de que la música es un fenómeno dinámico y describirla supone de alguna forma pararla. Y por tanto es también una acción que entra en tensión con la propia naturaleza de la música. Entonces, de alguna forma, la medición en mecánica cuántica y el hecho de la descripción en la música suponen, de alguna forma, unas acciones que son bastante radicales respecto a la naturaleza de cada uno de los sistemas. Bueno, y quería acabar con esta fantástica frase de Feynman, que decía que lo que no está rodeado de incertidumbre no puede ser la verdad. Y, sin embargo, quería insistir en que incertidumbre no significa completa aleatoriedad y que la incertidumbre es compatible con una compleja y fascinante estructura. Y en ese sentido, precisamente, es la frase de Feynman. Y con esto quería cerrar las intervenciones y dar paso a una improvisación final de Álvaro, Roberto y Carlos, un poco utilizando todas las propuestas que han ido apareciendo a lo largo del evento.
Se ha alargado mucho el acto, pero quizás hay tiempo así para alguna pregunta muy breve, aparte que estaremos por aquí, sí, sé que son horas ya límites y también con disculpas al personal de la residencia. ¿Alguna urgencia musical o cuántica así de momento? Sí, y si no, estaremos por aquí. Bueno, pues quedamos... Ah, bueno, sí, ahí... Sí, un segundito tenemos para que, como se está transmitiendo, ¿verdad? Y se graba para que se escuche bien con el micrófono. Muchas gracias. En relación a esta última diapo que ha puesto Esperanza, esta música tan especial, ¿tiene algún tipo de estructura? ¿De tensión, relajación, para volver a la tensión, como se hace con la música más convencional? Bueno, quizás a lo mejor, Carlos, ¿te apetece? Que no te hemos podido escuchar hasta ahora. Sí, bueno, al final la improvisación libre, en algún sentido, tiene que estar controlada. En el ensayo nos hemos dado un par de patrones, por ejemplo la cita del principio, que era una cita de la pieza que he tocado de Bruno, y luego, bueno, alguna señal para decirnos que había que ir terminando. Pero nada más, lo demás es lo que se va produciendo. ¿Se producen estructuras? Puede ser. Son al final, bueno, una serie de estados particulares, ¿no?, que nosotros podemos considerar que se están estructurando de algún modo o que no tienen ninguna asidera en ese sentido. No sé si mis compañeros quieren decir algo. Claro, lo que ustedes han escuchado es el acto más libre y más puro de personas hablando entre sí, intentando encontrar un tema en común con un lenguaje que en principio parece que no tiene contenido, parece que no tiene información, pero la tiene y mucha. De hecho, precisamente es la opinión musical de uno la que hace que el otro emita otra opinión y se suman, se restan, se contraponen, se radicalizan unas con otras y al final, efectivamente, hemos querido que se unieran. Pero podríamos haberlo hecho de otra manera. Para mí es un acto comunicativo y además, sinceramente, musicalmente hablando, de los más puros. Totalmente de acuerdo. Fantástico. Bueno, pues lo dejamos aquí, yo creo. Esperanza, si quieres cerrar. Sí, sí. Bueno, agradeceros a todos vuestra presencia y esperamos que os haya resultado interesante. Así que, bueno, simplemente cerramos el evento.